también forma parte la bolsonense Mónica Borile. Mauricio, gracias por recibirnos en esta noche de miércoles. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy para compartir un ratito con ustedes. Es una agenda compleja la que tienen todos los médicos y agradecemos mucho que te puedas hacer este espacio y sobre todo tan rápido. Yo pensé que me ibas a patear para dentro de un mes más o menos y justo encontramos una ventanita en tu agenda, así que muy agradecido por ese tiempo. Sí, la verdad que hay mucho movimiento, muchas cuestiones en relación a adolescencia, bueno, por todas estas cuestiones así de la pandemia y todo lo que, y la virtualidad, ¿no? Que nos ha acercado también bastante, así que estamos llenos de congresos, actividades, jornadas y demás, así que bueno. Donde la actualización es vital, porque tampoco hay tanto especialista en adolescencia. Esto siempre uno trata de buscar, incluso hasta muchos hospitales se plantean la creación de un área especialmente para abordar la adolescencia. Y ahí se les llena el mundo de preguntas, no saben si es el pediatra, el médico general, y hay esas peleas hasta de ego, te digo. Seguro, sí. En realidad, a ver, el pediatra es el médico de los adolescentes. Lo que pasa es que además algunos pediatras, es decir, el pediatra puede ver niños y adolescentes, pero los médicos que somos especialistas en la adolescencia somos pediatras que hicimos una capacitación aparte, digamos, de la de pediatría, y por ahí nos habilita a hacer otro tipo de atención o para ver cuestiones bastante más específicas de la edad. Y es cierto, somos muy poquitos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pocos países reconocen la especialidad, así que bueno, también quienes la tenemos, de alguna manera tratamos de compartir información y de este tipo de cosas, ¿no? Mauricio, y vamos a empezar a hablar de algunos de los temas. Me decías, hoy escuchando, estaba reviviendo recién el audio, cuando empezamos a hablar y coordinar los temas, que es tan amplio, por ahí uno quiere empezar a hablar de futuro porque está con este tema de que ve mucho ahogamiento, mucha desesperanza, pero también la pandemia, que fue quizás el hito más dramático que hubo en casi todos los aspectos sociales, trajo el ocultamiento y el resurgimiento de algunas patologías. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué pensás que a nivel adolescente es lo que está en este momento por resolver? En realidad, lo que ha ocurrido es que en todo este tiempo uno empezó a ver patologías que quizás siempre estuvieron o estaban medias solapadas o no se consultaba mucho, y la pandemia como que los incrementó, los acrecentó. Dentro de ellos, bueno, todo lo que tiene que ver con síndromes depresivos, crisis de pánico o crisis de angustia, la obesidad. Realmente hay chicos que han incrementado un montón el peso en el contexto de pandemia. Y otras de las consultas que hemos visto mucho realmente han sido los trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia y demás, que se han incrementado, se han acentuado, y las pacientes que venían en tratamientos, muchas o casi todas diría, han tenido algún tipo de recaída. Así que realmente hemos visto mucho de estos padres muy desorientados respecto a cómo acompañar la adolescencia, y además en este contexto y en un momento en el cual los adolescentes, digamos, la sociabilización es muy importante. Eh, Pensemos que hay adolescentes que terminaron séptimo grado, pasaron 2 años prácticamente encerrados o en la virtualidad, y de repente se encuentran con que tienen que ingresar a un segundo o tercer año del colegio secundario, y todos sabemos lo importante, digamos, del colegio secundario en lo madurativo, ¿no? En ese primer y segundo año. O sea que arrancar un tercer año después de 2 años de encierro es ciertamente como choqueante, ¿no? Para muchos. De hecho, terminé escribiendo un libro que estoy en proceso de edición, que justamente por esta cuestión de los padres, ¿no? Por esta desorientación en muchas cuestiones de crianza y demás, terminé escribiendo un libro que, bueno, ya cuando tenga más novedades Bueno, les va a contaré estar más bueno, adelante. está bueno porque ya es un título, o sea, ya tenemos el título. Sí. También pasa esto que decías de que se sabe que hay un problema de trastorno de la alimentación, quizás con los nombres clásicos y los títulos clásicos, o quizás con algunas patologías que son raras,
incluso hasta conductas que son raras. Pero ¿dónde se recurre? Bueno, cuando hay alguna situación en relación a la adolescencia en general, ¿no? Que está pasando algo, que los padres detectan como que algo le puede estar pasando, no sé, de distinta índole. Ya esa sospecha, los padres que conocen muy bien a sus hijos, ya es la suficiente sospecha como para consultar y preguntar. Desde luego pueden recurrir con sus médicos de cabecera, los médicos de toda la vida, los médicos con los que tienen confianza, pero no necesariamente los médicos. Hay veces que hay otros trabajadores de la salud de distintas áreas con quienes los padres se sienten identificados y los adolescentes y demás. Pero ese es un primer contacto. Generalmente dentro de lo que es el sistema de salud, ya sea público o privado, siempre tenemos nuestros contactos, nuestras redes y demás para la atención. Entonces, cuando surge algún emergente en relación a la adolescencia, se puede hacer la consulta en principio con quien tengamos más confianza como para hacer un inicio, para arrancar y generalmente entre los profesionales nos vamos derivando según cómo venga la situación. ¿Y Muchas de es las típico, situaciones, Mauricio, sí. que los chicos te escriban? Por ejemplo, ven tu canal de YouTube, ven tu canal de redes sociales, que es muy dinámico, por cierto, síganlo, y por ahí se identifican con un tema y te hacen una consulta prácticamente casi de consultorio. En realidad es muy interesante cómo arranqué mis redes sociales, porque en realidad, más allá de por ahí YouTube o Instagram, que tampoco es que tenga tantos seguidores, ni mucho menos, pero lo arranqué pensando primero en mis estudiantes de medicina, así que subí algunas clases y demás, y después los mismos pacientes, los padres me empezaban a pedir temas, entonces bueno, fui subiendo como algunos otros temas. Eh, no está mis canales y demás no están orientados principalmente a la adolescencia, sin embargo me escriben algunos adolescentes porque lo inicié más orientado hacia profesionales o padres o digamos, o como para dar referencia, digamos, un poco más hacia el mundo adulto. Pero en general los adolescentes que me contactan muchas veces me preguntan por cuestiones, sobre todo varones, escriben mucho, por cuestiones que tienen que ver con la masturbación, por ejemplo, con la disfunción eréctil, también me preguntan bastante. Son como temas bastante recurrentes y las chicas mucho lo que tiene que ver con vegetarianismo. Mirá vos. Sí, y los padres de todo tipo de consultas, pero casi todas las consultas tienen que ver con crianza, ¿no? Ujú. Con orientación, con no saber qué hacer, con que está rebelde, no está como antes, bueno, todo ese tipo de cosas. Y Eh, bueno, generalmente uno canaliza en la consulta, digamos. Sí. Me llamó mucho la atención, sí, miraba el canal de YouTube y miraba todos los temas que hay y cómo explotaba cuando usaste la palabra masturbación, ese video tiene 10 veces Sí, más un que todo el montón. resto. ¿Y qué pensás que Sí. pasa por la consulta del adolescente cuando hablamos de masturbación? En realidad es un tema que es muy tabú, digamos, y algunos pacientes, por ejemplo, que yo tengo, tienen la suficiente confianza, ellos se sienten bien, llegan, se sientan, es más, le dicen a los padres, sacame un turno con Mauricio, quiere hablar, y van y se ponen a hablar de todo. Pero no es lo habitual y generalmente este es un trabajo que tiene que ver mucho, bueno, en nuestro caso, desde la parte del rol médico, de poder ir, digamos, yendo por distintos temas y entre los tantos temas, digamos, que uno va conversando, abordar también el tema de masturbación. Pero como esto, digamos, para los papás es muy importante la confidencialidad, digamos, esto de que los chicos tienen que tener un momento a solas con sus médicos, porque si no estos temas no salen, ¿sí? Y también muchas veces suele ocurrir, ¿no? Que hay una demanda muy importante de los padres, porque a veces están tan desbordados por alguna situación o algo que les viene pasando a nivel familiar, que es muy curioso, pero se sientan, por ahí uno tiene dos sillas, ¿no? Y se sientan padre y madre, o como sea, digamos, la familia, pero se sientan los dos, digamos, en la silla y el adolescente queda atrás parado y los únicos que hablan en la consulta son los padres, y cuando uno quiere acordar, ya después el tiempo de la consulta pasó y uno no tuvo la posibilidad de hablar con los hijos. Entonces, bueno, a veces hacer una introducción, pero dar ese tiempo para que los adolescentes puedan estar a solas con el médico y que se empiece a generar un vínculo, que en una consulta a veces es difícil de hacer, pero a medida que uno se va conociendo, los chicos se van liberando,
van viendo que hay confianza y que, bueno, un espacio confidencial, digamos. El otro tema que mencionaste, Eh, si no te escuché mal, fue el veganismo, ¿no? ¿Y lo orientaste básicamente a las chicas? No, es cierto que habría que hacer algún estudio sociológico, pero generalmente todo lo que es vegetarianismo o veganismo se da casi que diría en un 95% en mujeres, por lo menos en lo que tiene que ver en las consultas que yo tengo. Adolescentes varones que vengan por este tema son los menos, contados, muy contados, pero casi todas son chicas. Y esto es curioso, si bien muchas veces tiene que ver, desde luego, con una cuestión filosófica, una cuestión de cuidado de animales, digamos, bueno, qué sé yo, todo tienen su fundamentación, pero muchas veces tiene que ver con camuflar algún desorden en la alimentación o no poder decir algunas cosas, entonces, bueno, van como metiéndose ahí. Entonces, a ver, ser vegetarianismo no es comer fideos y una ensalada, digamos, ¿no? O sea, el vegetarianismo es mucho más que eso, no es comer la guarnición, sino que implica, y también implica compromiso en cuanto a la alimentación en general, digamos, a veces en las casas, digamos, yo siempre les digo a mis pacientes, también es parte del compromiso de los adolescentes de ver si están faltando verduras, faltando frutas, ayudar a la familia, ir a comprar alguna fruta, alguna verdura, y no que ocurra que un día a la noche abren la heladera y hay papas nomás y dice, bueno, yo me como las papas y listo. No, no, porque bueno, eso sí trae, digamos, entonces hay como un cierto compromiso que hay que ir generando. Desde tu visión, y ya si querés lo sacamos al médico y lo dejamos al ser humano, la percepción que queda después de haber escuchado a tanto adolescente, ¿por dónde va el futuro de la Argentina, de la Patagonia, si querés, en las preocupaciones de un adolescente? En realidad, a mí lo que más me preocupa y una de las cosas que más me ocupo en general en la consulta es con todo lo que tiene que ver con la construcción del ciudadano. Porque más allá de las cuestiones de salud, que desde luego que uno los va abordando, también uno va acompañando todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. Y en esta construcción empiezan a aparecer temas como la violencia, el respeto por la otra persona y también la formación, ¿no? Porque muchos adolescentes dejan de lado la adolescencia y es un periodo que más allá de la actividad física y los hábitos saludables y todo esto, también es un periodo muy importante para formarse, para aprender algo nuevo, alguna habilidad, un oficio, un idioma, un instrumento. Son momentos en donde empieza, digamos, hay mucha creatividad y esto puede ser a futuro un trabajo, digamos, una vocación, un estudio. Entonces, y esto es algo que muchas veces está abandonado, muchos papás no lo acompañan o van a lo básico o siempre dicen, no, tiene que hacer esto, esto y esto porque es lo que yo indico, pero bueno, hay toda una cuestión de creatividad ahí y que hay que trabajar y trabajar todas estas cuestiones de respeto y demás por una cuestión de convivencia social. Eso es por un lado. Me preocupa más quizás los niños, digamos, que están siendo educados o criados por padres que están muy inmersos en las pantallas, que no tienen un vínculo real, ¿se entiende? Estas generaciones, digamos, que van viniendo, cada vez van desarrollando más y por ende los padres se sienten más interpelados por lo que va aconteciendo año a año, ¿no? O década a década. ¿Miedo a los hijos? No sé si miedo a los hijos, pero es como que no está, cada vez se ve menos una comunicación real, ¿no? Hay un chiste de un psicólogo que dice, hay un adolescente, un joven que está sentado en la cama y le dice a la mamá, mamá, tengo un vacío existencial tremendo, le dice. Y la madre lo mira y le dice, ¿te preparo un guisito? Es decir, o lo tapó con comida o no quiso Claro, escuchar lo que le decía, ¿se claro. entiende? Entonces, esto es algo que ocurre, ¿no? Muchas veces los chicos nos quieren comunicar cosas, incluso los más chiquitos, pero el tema es como adultos aprender a hacer una lectura real de lo que nos están queriendo decir, porque después nos encontramos con el problema cuando ya está instaurado y uno dice, yo no entiendo cómo llegó a esto. Y dio señales tal vez durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que
bueno, no se pudieron ver. Por eso acá remarco algo que es importante, que muchas veces los papás me dicen, yo nunca lo traje porque siempre fue sano, ¿no? Entonces, la verdad que como fue sano, no se enfermaba, no lo llevaba más a un control y demás. Y bueno, justamente yo siempre les digo, si lo ves sano, hay que fomentar que siga estando sano. Y si vemos alguna cosa que llame la atención, hay que captarla a tiempo y no esperar a que se enferme. Mauricio, este programa tiene mucho que ver con la política, hablamos con distintos funcionarios de todos lados. ¿Cómo está? Son pocos los especialistas, lo remarcamos recién. Por lo general se tienen que agrupar hasta en el exterior mayormente para poder capacitarse y sobrevivir, ni hablar los costos que eso significa. Las políticas públicas de la República Argentina, ¿los contemplan a ustedes como especialistas para volcar realidades activas? Bueno, hay dos cuestiones. En primero, no hay un reconocimiento de la especialidad de adolescencia. Es decir, la Sociedad Argentina de Pediatría, nosotros rendimos exámenes, presentamos todas nuestras capacitaciones, nos certifica la Sociedad Argentina de Pediatría, pero el Ministerio de Salud no avala o no acredita que nosotros seamos especialistas. Esto porque es una cuestión federal, se tienen que reunir y tienen que decir efectivamente esto hoy en día ya es una especialidad. Así que mientras tanto solamente ejercemos con nuestros sellos de pediatra, digamos, más allá de que tengamos una capacitación diferenciada. Eso por un lado. Y después, a nivel de políticas públicas, hay una Dirección Nacional de Adolescencia y Juventud que es un poco rectora de todas las provincias. ¿El INJUVE? Y cada provincia... ¿Cómo? ¿El INJUVE? No, 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 esto es a nivel Ministerio de Salud, Ajá. que hay una dirección que es Sí. de adolescencia y juventud, y después suelen haber direcciones de adolescencias o adolescencia y juventud en los distintos ministerios de las distintas provincias. No todas lo tienen, no sabría decir específicamente Río Negro, Neuquén sí lo tiene. Ujú. Lo que pasa es que el problema no está tanto en eso quizás está. El problema es que no digamos, no hay suficientes profesionales, no hay espacios edilicios para atender a los adolescentes, no está el tiempo. Muchas veces uno ve los equipos, ¿no? Entonces, la psicóloga que atiende a adolescentes también atiende a adultos, atiende a ancianos, embarazadas, ¿entiendes? Entonces, Y trata de sobrevivir digamos, en el mundo diario con las obras sociales, sí. exacto, la sábana es corta, entonces donde tironean de un Sí. lado, bueno, entonces eso es una realidad, sobre todo a nivel de salud pública. Entonces, constituir equipos específicos de atención de adolescencia es sumamente difícil, necesita mucho acompañamiento institucional y político, desde luego. No Maur- hay espacios, son muy pocos en el país. Sí. Mauricio, agradecerte el tiempo esta noche. Eh, Bueno, Estamos felices de que nos abras la puerta a esta región patagónica, a realidades que también, viste que nadie es profeta en su tierra. Acá la tenemos a la doctora Borile, que la traemos siempre porque es una genia, es una divina, pero también está sí, bueno sí. escuchar al resto del equipo y ver cómo están trabajando Bueno, este tema. con Mónica hemos trabajado mucho. Bueno, yo ahora estuvo mucho tiempo Mónica en Codagic. Afortunadamente este año, entre los 22 países, pude quedar elegido dentro del Codagic. Y trabajando también en conjunto, que también con Mónica y demás, en estos momentos yo ahora estoy como vicepresidente mundial, sería, el mundo está como en distintas Claro. regiones, y bueno, yo estoy por Bueno, Latinoamérica, así que súper estamos ahí importante entonces. representando. Mauricio, gracias Bueno, por estar esta noche con bueno, nosotros y nos volveremos a encontrar porque hay muchos temas relacionados a, a los adolescentes y yo te diría un poco a nuestro futuro. Muchísimas gracias. bueno, nos vemos, muchas gracias. Muy bien, estamos desde Neuquén dialogando con este especialista que tuvo la amabilidad de estar con nosotros. ¿Qué sigue hoy en la tele? Faltan 5. Cinemax, pasan buenas películas en Cinemax.